aquí de amarillo es el nefrón o nefrona. ¿Cuáles son los componentes? La cápsula renal, ¿está aquí? Entonces, esta cápsula llega a una arteriola aferente. Esta es la arteria renal. Ustedes saben que las arterias terminan en arteriola. Esta será la arteriola, la ligada, se llama aferente. Esta arteriola aferente forma aquí una red de capilares llamadas glomérulo renal. ¿Cierto? Y de este glomérulo aquí nace una arteriola llamada eferente, la que sale. Y a esta reunión de la cápsula con esta arteriola, de la cápsula con este glomérulo, a este conjunto se llamaba corpúsculo renal. Este era el corpúsculo renal. El otro componente del nefrón es el túbulo renal. El receptor, que está aquí el resto, sería el túbulo renal. Ustedes saben que a su vez ese túbulo tiene a su vez varios segmentos, ¿no? ¿Cómo se ve este primer segmento? Túbulo contornado proximal. Luego viene el asa de Henle, con su rama descendente, que es la porción permeable, y la rama ascendente. Y después del asa de Henle, ¿qué viene? El túbulo contorneado distal, ¿qué sale? Distal. Pero ustedes saben esa observación, que ¿por qué se ha puesto distal? Porque se hace distante, ¿cierto?, de la cápsula, ¿no? Por de la cápsula. Pero aquí también se observa bien. Primero se acerca, primero acá, hace contacto con, ¿cierto?, con una parte de la arteriola aferente y luego recién se aleja. Y hemos dicho ya que esta zona donde contactan ambos, ¿cierto?, arteriola aferente y contorneado distal, ¿recuerdan? Esa zona de contacto, creo que le dije a ustedes también así, ¿no? Esa zona donde contactan, en esa zona de contacto sus células de ambos lados se modifican, ¿no? De hecho, ¿ven? Y las células modificadas de esta arteriola aferente se llamaban células juxtaglomerulares, productoras de la hormona llamada renina, ¿recuerdan? Que secreta para regular la presión arterial. Y las células modificadas de este túbulo contorneado distal se llaman mácula densa. En conjunto, a la reunión de, ¿cierto?, de ambas, ¿cierto?, o sea, células juxtaglomerulares y mácula densa en conjunto formaban el aparato juxtaglomerular, lo dijimos, el aparato juxtaglomerular. ¿Qué continúa después de la rama del túbulo contorneado distal? El túbulo colector. ¿Ya? Eso lo hemos comentado. Pero ¿cuál es la histología de este nefrón? O sea, ¿qué célula está presente en ese nefrón? Lo hemos también comentado, pero lo vamos a recordar rápidamente en este esquemita que está aquí. ¿Ya? En este esquema. Miren, ¿ah? Ya que esto, a ver, ¿no? Claro, miren. Aquí, ¿cierto? En un solo plano, miren, ¿cierto? Aquí está el nefrón. Atención aquí. Yo tengo frío. A ver si. ¿Qué célula está aquí presente en esta cápsula renal? Hemos comentado que aquí, esta es la hoja interno visceral. Aquí se encuentra, acá hay una capa de células llamadas podocitos con su pericelio. ¿Se acuerdan? Ese podocito más o menos tiene esta forma así. ¿Se acuerdan? Asumiendo que un podocito es nuestra mano, ¿recuerdan que decía? El cuerpo del podocito, ¿cierto? Y los dos serían los pericelios o pericelos. Y entre ambos hay espacios, huecos, agujeros, cribas, penetras, penetraciones, hendiduras, etc. ¿Ya? Ya está. ¿Y qué células aquí están presentes en esta hoja externa o parital? Acá hay una capa de células, ¿no? Una capa de células planas, famosas. ¿Ya? Miren, ¿cómo se llama esta que llega, esta arteriola que llega? Se llama la arteriola aferente, ¿cierto? ¿Y cómo se llama todo esto que está acá? El glomérulo renal, se llama, ¿no? O sea, todito esto que está acá, esto que está acá, se llama glomérulo renal, ¿ya? Glomérulo renal. Y a toda la reunión con su cápsula se llama corpúsculo renal, hemos comentado. Aquí hay una red de capilares. Como ejemplo, aquí hemos puesto un solo capilar como ejemplo. ¿Qué células están presentes aquí, ¿cierto?, en el endotelio de este capilar sanguíneo? Aquí hay una capa de células
endoteliales, pues no así, ¿no? Es epitelio simple, plano. ¿Ya? Y ustedes saben que todo epitelio está siempre apoyado sobre membrana basal. Aquí también debe haber, así, ¿no? Membrana basal. Así es lo que es membrana basal. ¿Ven? Hasta ahí estamos formando tres elementos, ¿cierto? Una capa de células endoteliales, membrana basal, y una capa de células llamadas podocitos con sus pedicelios. Hemos dicho que en conjunto estos tres componentes se van a constituir. ¿Qué cosa? La membrana de filtración. Creo que hicimos un ejemplo así, simple, ¿no? Este es como si fuese el colador que tenemos en casa. ¿Hicimos ejemplo así? Como ustedes sí o sí. Nada, ya. El silencio dice que sí. ¿Ya? Este es cierto, es la membrana de filtración. Pero ¿qué cosa implica filtración? Ustedes saben que una de las funciones de nuestros riñones es la de formar orina, ¿cierto? Una de las funciones, ¿eh? A través del nefrón se forma orina. Esta orina se forma a través de tres procesos básicos. El primero se llama filtración. Esto número uno, filtración, reabsorción y secreción. Pero ¿a qué nivel ocurre la filtración? Por eso le ponemos completo, sería filtración glomerular. ¿Por qué? Ocurre a nivel del glomérulo renal. Pregunta, ¿qué cosa viene por aquí por la arteriola aferente? Sangre. ¿Estamos? Por aquí está llegando sangre, bueno, viene así sangre. ¿Ya? Y con la sangre, ustedes saben que la sangre tiene dos componentes. ¿Cuáles son? El plasma sanguíneo, ¿se acuerdan, no? Plasma sanguíneo. ¿Y otro cuál era? Ya, las células sanguíneas, bueno, las células sanguíneas. Ustedes saben que estas células sanguíneas, ¿quiénes son? En su forma más simple, a ver, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Está? La forma más simple, ¿cierto? Plaquetas. A su vez, este plasma sanguíneo, ¿quién lo constituye? ¿Cuáles son los dos componentes del plasma sanguíneo? Agua, bueno, ¿no? Agua. ¿Ya? Casi todo el agua, ¿cierto? 91.5% de la sangre es agua. Y otro elemento son los solutos. ¿Se acuerdan? Los solutos. Estos, a su vez, ¿cierto? Eran de dos tipos, los solutos. Unos llamados solutos proteicos y los llamados no proteicos, ¿cierto? ¿Y quiénes se llaman solutos proteicos? Las llamadas proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas. ¿Está? Y a su vez, ¿quiénes eran esas proteínas plasmáticas? Recordando, esto vale para teoría y para la práctica. A su vez, ¿quiénes eran las proteínas plasmáticas? ¿Quién era la principal proteína plasmática? Me acaban de decir. Albúmina. ¿Está? Albúmina. Globulina. Fibrinógeno. ¿Ustedes lo sabían? ¿No? ¿Estamos? ¿Y están? Todos estos elementos están presentes en la sangre. Y cuando llega la sangre a este nivel, ¿cierto? Esa sangre va a llegar aquí con cierta presión. Y la presión aproximada a este nivel es como de 55, así, ¿no? Milímetros de mercurio. ¿Estamos? Y con esa presión, esa sangre, ¿cierto? Se va a filtrar. O sea, va a atravesar esta membrana de filtración. Como esta membrana de filtración es como si fuese el colador que tenemos en casa, ¿no? ¿Para qué empleamos el colador, por ejemplo? Cuando hacemos el jugo de maracuyá. ¿Para qué? Para separar, pues todos estamos, ¿no? Cuando ponemos el colador, ¿qué cosa? ¿Cierto? Permite pasar ciertos elementos, ¿estamos? Elementos que lo vamos a ver, ¿ya? Y otros elementos no, ¿cierto? No pasan. Se quedan, ¿en dónde se quedan? Ahí, pues, ¿cierto? Donde está el color, donde están los huequitos, ¿cierto? Ahí se quedan atrapados, las pepas, la maracuyá, por ejemplo. Es igual, ¿cierto? Esta membrana de filtración va a permitir que ciertos elementos de la sangre se filtren, ¿estamos? Y otros no se filtran, se quedan aquí, ¿no? En la membrana de filtración y no pasan, no ingresan al nefrón. ¿Qué elementos de la sangre se filtran e ingresan? Aquí, ¿cierto? Ingresan al espacio capsular, ¿cierto? Y así, ¿no? Y pasarán por todo el túbulo renal. ¿Quiénes sí se filtran? ¿Quiénes ingresan? El agua. ¿Sí, no? El agua se filtra. ¿Qué más tiene más se filtra?
Por ejemplo, se filtran los electrolitos, ¿está? O sea, los solutos. ¿Estamos? Cloro, sodio, potasio, tal. Ellos se filtran con los electrolitos, se filtran, ellos sí pasan. ¿Ya? ¿Quiénes más se filtran? Por ejemplo, la glucosa. Por ejemplo, aminoácidos. Todos ellos se filtran. ¿Y quiénes entonces no se filtran y se quedan aquí adheridos en la misma filtración? ¿Quiénes no pasan? ¿Quiénes no pasan? Mira, pero ¿quiénes no pasan? Aquí ¿qué se quedan? Las proteínas plasmáticas, ¿cierto? Albúmina, globulina, espinógeno. ¿Quiénes más? Aquí no se quedan aquí. Las células sanguíneas, o sea, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, aquí se quedan. No pasan. ¿Estamos? Ya. Entonces, como aquí viene sale con esta gran presión, esta presión, ¿cierto?, ejercida por la sangre que llega a este exterior se llama así, ¿no? Presión hidrostática sanguínea glomerular. ¿Está? Presión hidrostática sanguínea glomerular. Con esa presión, ¿cierto? Entonces, el primer proceso de formación se llama filtración. Entonces, aquí se da así, ¿no? Número 1, así, ¿no? O sea, número 1, filtración. ¿Está? Filtración. Ya está, filtración. Ahora, pero para que sea la filtración, siempre y cuando aquí debe haber diferencia de presiones. Por ejemplo, hasta aquí, ¿cierto? Esta presión sería una presión, por su alta presión, ¿cierto? Sería una presión que está en favor de la filtración. ¿Estamos? Está así, ¿no? En favor de la filtración. O sea, esta presión se llama así, ¿no? Presión hidrostática sanguínea glomerular, ¿cierto? Con tener este valor de 55 es una presión positiva. ¿Ya? Claro, es una presión positiva. Porque está en favor de la gradiente, en favor de la filtración. Pero también hay otras presiones que se oponen a la filtración. Por ejemplo, en este espacio capsular, aquí sí o sí que hay un líquido capsular. ¿Sí o sí? Claro, ¿cierto? Porque esto nunca está vacío, ¿cierto? No es que es un ciclo de no parar. Entonces, este contenido de este espacio que se llama el ultrafiltrado ejerce una presión negativa a la filtración. ¿O no? ¿Sí o sí? O en nuestro caso, por ejemplo, tienes una piscina vacía, ¿estamos? Te paran aquí en un extremo, a ver, corre hasta el otro extremo, ¿cierto? De extremo a extremo en la piscina, vacía. De repente llegas en pocos segundos, cuando llegues en 5 segundos, ahí. Esa misma piscina lo llenas con agua, te paras, ahora corre hasta allá igual. ¿Llegarás en 5 segundos o en 4? No, ¿cierto? De repente llegarás en 20 más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el contenido ejerce una presión negativa, ¿sí o no? Sí, ¿cierto? Esa presión, miren, eso está acá, es una presión, ¿no? Una presión positiva, llamada así, ¿no? Pero el contenido de este espacio vascular del líquido vascular ejerce una presión negativa a la filtración. ¿Y cómo se llama esa presión? Presión hidrostática capsular. Presión negativa, sería así, ¿no? Presión hidrostática capsular, una presión negativa. Entonces sería así, menos, está, menos. ¿Ya? ¿Y a cuánto más o menos equivale esta presión hidrostática capsular? ¿A cuánto equivale más o menos esa presión? Pase, pues, pase. Hemos dicho que no interrumpa ya, ¿verdad? Hemos dicho bien claro. Ya. ¿Qué más, Miri? ¿Qué más? Miri. A ver. Estos elementos que se quedan adheridos en estos, ¿cierto? En esta membrana de filtración, ¿ejercen o no una presión negativa también? Contraen la filtración. ¿O no? Las pepas que se quedan, ¿cierto?, en tu colador, a medida que tú vas, ¿cierto?, vas vertiendo tu jarra, ¿cierto?, de la licuadora, vámonos, ¿cierto?, ejercer una presión negativa contra la filtración. ¿Qué haces tú cuando de pronto ya no pasa más? ¿Qué haces? ¿Qué haces generalmente? ¿Botas unas pepas? ¿O no?
porque te quedas en una presión negativa y sigues vertiendo, sigues colando. ¿Ya? Está igual, ¿cierto? Estas proteínas plasmáticas y de células sanguíneas ejercen también una presión negativa, llamada así, ¿no? Presión coloidosmótica, oncótica del plasma sanguíneo. ¿Será así, no? PCOS, por ejemplo. No aquí, menos, sino presión coloidosmótica. ¿Ya? Plasma sanguíneo. ¿Y de cuánto es esa presión? En valor numérico. Al final hay una filtración, sí o sí, ¿cierto? Y esa presión se llama presión de filtrado neto o presión efectiva de filtrado, ¿cierto? Y en esa copia que supuestamente has repasado, ¿ya? Estoy asumiendo que no has repasado porque no dices nada, no respondes nada. En la mejor universidad los chicos sí responden, ¿no? Ellos participan. Ellos sí están haciendo como hicieron, pero usted no. Al final, ¿cierto? Esta presión de filtrado neto es una presión positiva como de 10, así, ¿no? Como de 10 milímetros de mercurio positivo. Y ayer que hemos tomado un examen allá, hemos preguntado esto. La presión de filtrado neto equivale a, la respuesta era 10, ¿cierto? Pero ¿cuáles son las otras presiones que participan? 55, 15 y 30, ¿cierto? Claro, sí, ¿no? La única que es positiva es esta, ¿no? 55, después tienes 2, ¿ya está? Una de 15 y otra de 30. ¿Estamos? 15 menos 30, 45, ¿cierto? A 55 sale 10 positivo. ¿Se da cuenta? Y como sale 10 positivo, entonces es una presión y se da la filtración. ¿Ya? El problema sería lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto esta presión con que llega a este nivel es como de 45 aquí, ¿te imaginas? Si aquí dice 45 y la que supone suma 45, entonces ¿cuánto es la presión ahí de filtrado neto? 0. Y si eso ocurre, ¿qué sucede con la filtración? Cesa la filtración. ¿Sabes, no? Disminuye, cesa la filtración. El problema sería peor si esta presión con que llega a este nivel, imagina, hay una hipotensión, miren, ¿no? Aquí es menor de 45, ¿te imaginas? Ponte que sea 35 de presión. 35 menos 45, ¿cuánto sale? Menos 10. Imagínate que salga menos 10 o menos 5, no existe presión negativa, ¿cierto? Como neto. Cuando esto ocurra, ahí ya cesa la función renal, ¿cierto? Y entonces ¿cierto? Un pasito de seguido. ¿No? Sí. Bueno, ya está. Entonces miren, ya está, seguimos con nuestra lógica. Se dio la filtración, se filtraron estos elementos, ya está. Ahora, ¿qué célula está aquí presente en el túbulo contorneado proximal? Porque es cierto, estoy asumiendo que es el túbulo contorneado proximal. Acá hay una capa de células cilíndricas bajas, pero estas células, ¿qué cosas presentan? Microvellosidades. El único segmento del nefrón que tiene células con microvellosidades es a este nivel. ¿Y por qué es importante las microvellosidades? Porque amplían superficie de ¿qué? Absorción o reabsorción a este nivel. Reabsorción, porque absorción es a nivel intestinal y aquí se vuelve a absorber, sería reabsorción. ¿Estamos? Por eso, ¿cierto? ¿Cómo respondes a esta pregunta tan fácil, no? La mayor actividad de reabsorción tubular, ¿a qué nivel se da? ¿Estás tomando tu proximal, ¿cierto? ¿No? Proximal. ¿Ya? Ya, hasta ahí. Entonces, miren, ¿qué células presenta? Eso que está acá, todo eso que está acá, representa el asa de Henle. Ustedes saben que el asa de Henle tiene dos ramas, ¿cierto? La rama descendente, esto que está aquí, que representa la rama descendente. Ponemos entonces, esta es la rama descendente del asa de Henle, ¿cierto? Es delgadita. ¿Y por qué es delgadita? Porque aquí hay una capa de células planas, escamosas, planas, el epitelio simple plano. Por esa razón, se sabe que, ¿cierto? A esta rama descendente se le llama la porción permeable, ¿cierto? ¿Somos, no? Entonces, ¿a qué nivel se da la mayor actividad de reabsorción tubular? En primer lugar, esa es el proximal, y seguido de la rama descendente del asa de Henle, que es la porción permeable. ¿Ya?
¿Ya está? Mientras que esto también que represente la rama ascendente del asa de Henle, que sería la porción impermeable. ¿Estamos? Y aquí, ¿qué células presenta? Una capa de células, igual que ese, ¿cierto? Pero sin microvellosidades. O sea que hay una capa de células cilíndricas bajas sin microvellosidades. ¿Ya está? ¿Esto qué representa? ¿Qué segmento? El túbulo contorneado distal. ¿Está? Túbulo contorneado distal. ¿Qué células presenta ese túbulo contorneado distal? Igual, ¿cierto? Aquí hay una capa de células cilíndricas bajas. Pero, ¿cuál es la diferencia? Casi al finalizar ya de este contorneado distal, miren, estas células cilíndricas bajas, ¿cierto? Estas células cilíndricas bajas toman un nombre en particular ahora. ¿Cómo se llaman estas células que están casi en la parte final del distal? Se llaman así, ¿no? Células principales. Lo que estaba ahí en tu lámina. Estas son las células principales. Y todo el túbulo colector, entonces el resto que está acá es el túbulo colector, bueno, ¿ya? Todo el túbulo colector tiene estas células principales. ¿Están? Todas, ¿cierto? Tienen células principales. Y he empleado solamente una célula principal, le he puesto grande para hacer, ¿cierto? Aquí un comentario. No es que necesitan células principales gigantes, por si acaso. Pero le he empleado para hacer un comentario. ¿Ya? ¿Qué de particular tienen estas células principales? Que presentan membrana, ¿cierto? Receptores de membrana. ¿Estamos? Receptores de membrana asociados a proteínas. O sea, son receptores, ¿cierto? Para hormona antidiurética asociados a proteína G. Le dicen a eso, ¿se acuerdan? Cuando decimos, ¿no? El seminario, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Entonces, ¿aquí quién debe estar? La proteína G, pues. ¿Se acuerdan que esa proteína G tenía 3 subunidades? La subunidad alfa, ¿se acuerdan? Bueno, beta y delta. Están las 3 subunidades. Ya está. Miren, receptores proteínicos. Entonces, hacemos aquí un comentario, lo he puesto acá en el asterisco arriba. ¿Ya? Miren. La hormona antidiurética presenta 3 tipos de receptores asociados a proteína G. ¿Estamos? ¿Quiénes son esos 3 receptores? Aquí están, miren. Receptor V1A, V1B, V2. ¿Estamos? O decirlo así, ¿cierto? B1A, B1B y B2. Pero es B chica, ¿cierto? ¿Estamos? Ya está, miren. Este receptor B1A se sabe que es un receptor hepático y vascular. ¿Qué cosa quiere decir que sea hepático y vascular? ¿Dónde encontraremos esos receptores? Si es hepático y vascular, ¿dónde? En células, claro, se supone, ¿cierto? En hígado, ¿cierto? Hígado y vaso sanguíneo. Claro, en células, ¿cierto? En vaso, ¿no? En células, ¿cierto? En el hígado, hay hepatitos y en células de los vasos sanguíneos. Allí hay receptores B1A. O sea que también hay receptores en vasos sanguíneos. ¿Sí, pues? Por ese otro nombre con que se le conoce para la hormona antidiurética. Vasopresina. Ya muy bien. ¿Y por qué se le ha puesto vasopresina? Justamente por eso, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué cosa quiere decir vaso? Vaso sanguíneo, ¿cierto? Y presina, presión. Entonces, ¿qué hace esa hormona cuando llega a un vaso sanguíneo en particular? Por ejemplo, en arteriolas. ¿Qué hará? Vasoconstricción. ¿Estamos? Pues vasoconstricción. Por eso debe tener receptores vasculares. El receptor B1B, si saben exactamente, es un receptor adeno-hipofisiario. O sea, si es adeno-hipofisiario, ¿dónde se encuentra? Lóbulo anterior de la hipófisis. Si veo acá, ¿cierto? Lóbulo aquí debe, ¿cierto? Ahí de las células que presenten receptores para hormona antidiurética. ¿Ya? El receptor B2 es un receptor renal. Entonces, con ese comentario, a ver, ustedes, este receptor que está acá en las células principales, ¿cuál de los 3 es? ¿Cuál es? A ver, el último que está al final. Dígalo, ustedes. Muy bien, ¿cierto? ¿Quién es? El receptor B2. Ahí está. ¿Ya? V2.
Ya está. Miren, ya hemos comentado histología. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando este receptor B2 recepcione la hormona antidiurética? Que llega porque es sanguínea. ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucede siempre? ¿Se acuerdan? Lo dijimos en el seminario. Siempre cuando llega un receptor, claro, si eres un receptor de membrana, a ver, una pregunta como recordar. ¿Qué forma tiene este receptor? Ella dice, ¿cierto? Claro, eso, ¿cierto? En serpentín, ¿se acuerdan, no? En serpentín o serpentín, ¿se acuerdan? Lo dijimos, ¿no? Los receptores, membranas, gaseosas, proteína G tienen en forma así en serpentín. Bueno, con sus 3 dominios. Extracelular, que tiene el grupo amino incorporados, ¿verdad? A través del grupo amino recepciona al ligando, al primer mensajero. En este caso es una hormona, el ligando, antidiurético. ¿Se acuerdan? Esa información pasa, ¿cierto? Por el dominio transcelular que atraviesa 7 veces, ¿se acuerdan, no? Y luego llega, ¿cierto?, al dominio intracelular que tiene el grupo carboxilo, ¿cierto? Y a través de él activa la proteína G. ¿Y qué pasaba cuando esta proteína G se activaba? Vamos recordando. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba con esa proteína G activada? ¿A quién activa? A una enzima, ¿te acuerdan? Una enzima aquí presente. ¿No? Inclusive le pusimos un nombre, en este caso, ¿cómo se llama esta enzima? Recordando, la adenilato ciclasa. ¿Se acuerdan de eso, no? La llamada adenilciclasa o adenilato ciclasa. Esa es la enzima. Ya está. Bueno, ¿y qué hacía? Vamos a ver. Adenilato ciclasa. ¿Y qué hacía esta enzima? En general, ¿qué hacía una enzima? Hemos dicho. Actúa sobre un sustrato y forma productos, hemos comentado. ¿Se acuerdan, no? ¿Quién era el sustrato? ATP, ¿cierto? Y forma un producto que se llama, segundo mensajero llamado AMP cíclico. AMP cíclico. ¿Y qué hacía este AMP cíclico? ¿Se acuerdan? Activaba una proteína quinasa, a la llamada proteína quinasa A. Estamos recordando. ¿Y qué hacía esta proteína quinasa A activada? Fosforila, proteínas. Estas proteínas. ¿Y qué hacían las proteínas fosforiladas finalmente? Hasta ahí hemos llegado a nuestro seminario. Realizaban, ¿cierto?, el efecto, ¿cierto? Y aquí se daba el efecto fisiológico, ¿se acuerdan? O biológico. El efecto fisiológico, ¿cierto? Ahí nos quedamos en el seminario, con el efecto estrés. Ahora, ¿cuál será ese efecto fisiológico ante la llegada de la hormona antidiurética? ¿Cuál será ese efecto fisiológico? Que nos corresponde ver ahora, ¿cierto? En estas células principales, entre otras cosas, en el citoplasma, acá hay una gran cantidad de vesículas. Solamente pongo una de ellas ahí, por ejemplo. ¿Ya? Vesículas que contienen en su interior, están almacenados, ¿ah? Canales de agua. Canales de agua. Canales de agua. Acuaporos. ¿Se imaginan? Canales. ¿No? Poros. Canales. Poros. Acuaporos. ¿Qué más? Acuaporinas. Su forma abreviada sería así, ¿no? A-Q-P. Acuaporinas. ¿Estamos? Estas acuaporinas vamos a asumir que es así. Están aquí, ¿no? Están así. Pero están así, ¿cierto? Cerradas. No están inactivas, están almacenadas, cerraditas. Los canales están cerrados. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Cierto? El efecto va a ser que estas vesículas, miren, ¿no? Bueno, estas vesículas liberen, ¿cierto?, su contenido. ¿Estamos? O sea, liberen a las acuaporinas y estas se instalan en la parte basal, apical, en las células principales. Entonces, cuando se instalen aquí, aquí va a haber así, ¿cierto? Aquí van a estar estos acuaporinas, pero ahora van a estar así, aperturadas. ¿Ven? Y gran cantidad, así van a estar, ¿cierto?, de acuaporinas, así, ¿no?, incorporadas, abiertas, así, abiertas. Bueno, están, ¿cierto?, así, ¿no?, abiertas. Y así, y así. Entonces, ¿qué va a suceder cuando estos canales se abran? ¿Qué va a suceder? Se llaman acuaporinas. Aqua. ¿Qué va a suceder? Agua. ¿Cierto? ¿Qué va a suceder acá? ¿Qué cosas se van a tener? Grandes cantidades de agua. Bueno, así, ¿no? O sea, agua
se va, así, ¿no? Agua, ¿cierto? Se va a retener. ¿Estamos? Pero, ¿qué agua? ¿Qué agua aquí se va a retener? A este nivel, aquí va a llegar orina. Pero es una orina hipotónica. Hipotónica. ¿Entiendes eso? A este último, ¿cierto? Cemento del nefrón llega con orina hipotónica. ¿Qué cosa quiere decir orina hipotónica? ¿Qué cosa quiere decir hipotónica? O sea, en esta orina, en proporción, ¿hay más agua o solutos? Sí, es hipotónica. ¿Quién determina la tonicidad? ¿Quién determina la osmolaridad? ¿Quién determina la tonicidad? Los solutos determinan la tonicidad. Entonces, cuando viene el cloruro, eso determina la tonicidad. Si es hipotónica, ¿qué cosa es hipotónica? Que hay pocos solutos y más agua, ¿cierto? ¿Estamos, no? O sea, aquí cosa vamos a poner así, ¿ya? Más agua, para entender así, ¿ya? Más agua, menos solutos. Solamente para entender esto, en proporción. ¿Estamos? En proporción hay más agua que menos solutos. Si aquí llega orina hipotónica, ¿cierto? Y si aquí llega la hormona antiurética y se perturban estas vaporinas, se retiene el agua, ¿cierto? ¿Estamos? O sea, el agua de esta orina hipotónica se retiene. Y si yo tengo esta, ¿cierto? Esta agua, ¿qué pasa finalmente con esta orina? Al final, la orina que vamos a emitir seguirá siendo hipotónica. A ver, será hipotónica, será mucho más hipotónica, será recontra hipotónica, o será lo contrario. Se supone lo contrario, ¿cierto? La orina emitida sería orina hipertónica. Cuanto mayor sea aquí la presencia de hormonas, ¿qué vas a ver acá? Mayor va a ser, ¿cierto?, la apertura de las acuaporinas y mayor será la retención de agua, ¿cierto? Y la orina emitida será mucho más hipotónica. ¿Ya? Hasta ahí con esa introducción, ¿no? Hasta ahí. Ya. Hasta ahí, miren, ¿no? Ya está. Pero miren, se sabe que en el humano, ¿cierto? Se ha estudiado alrededor de un poco más de 10 acuaporinas, de los cuales, ¿sabes, cierto? 4 están presentes en la función renal, aquí a nivel del riñón. ¿Estamos? 4. Función renal. 4. O sea, hay que saber aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4. La acuaporina 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Estamos? Y ya está. ¿Dónde encontramos la acuaporina 1? 1. A este nivel, miren. A este nivel de estas, ¿cierto?, de estas células, aquí encontramos, aquí lo pongo yo, acuaporina 1. A este nivel también encontramos acuaporina 1. ¿Estamos? ¿Dónde encontramos acuaporina 2? Aquí, ¿cierto? Estas acuaporinas, ¿quién es en realidad? Y la número 2, pues. ¿Estamos? O sea, esta acupe presente en esta célula, ¿cierto? Principal es la acuaporina número 2. ¿Ya? 2. ¿Estamos? Ambas acuaporinas tienen que ver con la permeabilidad del agua. Al agua. O sea, cuando ellos se instalen, se aperturen, ¿qué se retiene? Agua. Porque es permeable al agua. ¿Estamos? Pregunta. ¿Pero cuál de estas dos depende de la hormona antiurética? Depende, ¿cierto?, de la presencia de la hormona antiurética. La número 2. ¿Estamos? Y la número 1 es independiente de hormona antiurética. ¿Por qué? Porque acá no hay receptores para hormona antiurética. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Miren, dato. Ya saben que esto vale para teoría y para práctica. Miren, sigamos aquí. ¿Cómo se llama el segundo proceso, ¿cierto?, para formar orina? Aquí está. Reabsorción. ¿A qué nivel se da la reabsorción? Tubular. O sea, a nivel de todo el túbulo renal se da la reabsorción, ¿cierto? Entonces le ponemos el nombre correcto, sería reabsorción tubular. ¿Ve? Esto que te acá, ¿cierto?, que es tan simple, le hemos hecho una pregunta en otra universidad y muchos no responden. Puedes participar, ¿no? No es evento, ¿cierto?, ¿cierto?, que se da en el túbulo renal. Hemos puesto
¿cierto? 5 alternativas. ¿Ya? Y miren, la secreción también se da a nivel del túbulo, por eso se llama la secreción tubular. Tubular. ¿Estamos? Entonces, filtración, luego viene la reabsorción, luego viene la secreción. ¿Qué cosa es la reabsorción? Dice, volver a absorber. ¿Qué cosa implica absorber? Hacer ingresar ciertos elementos de este túbulo renal hacia la sangre, ¿cierto? Eso es reabsorción. Entonces, a este nivel se da ese nivel. Esta fecha de cosa quiere decir reabsorción. O sea, de la número 2, la reabsorción tubular. ¿Estamos? ¿Está ahí? ¿Qué es la reabsorción así en palabras simples? Es el pasaje de lo filtrado, porque esto es filtrado, ¿cierto? Es el pasaje de estos elementos que se han filtrado, ¿cierto? Del túbulo renal hacia el capilar, hacia la sangre, el capilar sanguíneo. Peritubular. ¿Estamos? Eso es la reabsorción. Pero, ¿qué se reabsorbe, por ejemplo, en el túbulo proximal? Si aquí se da la mayor actividad de reabsorción tubular, ¿qué se reabsorbe? Se sabe que a este nivel se reabsorbe, miren, aquí se reabsorbe aproximadamente así, ¿no? El 100% de ¿qué? De la glucosa, ¿no? Así, ¿no? Aminoácidos. Ahí se reabsorbe el 100% de la glucosa. ¿Estamos? Pregunta. Si aquí se retiene, ¿cierto? Se absorbe casi la totalidad de glucosa, finalmente, claro, ¿cierto? Aquí, finalmente lo que emitimos acá se llama orina. ¿Estamos? Orina, ¿no? Que sale a través, ¿cierto? Vías urinarias y afuera, ¿no? Afuera, por el medio urinario. ¿Ya? Finalmente, a ver, la última de esta fila, a ver. Finalmente, en nuestra orina emitida debe de haber normalmente presencia de glucosa. Debe haber, o sea, glucosuria. No, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque se reabsorbe casi en su totalidad en el proximal. Ya está a punto, se acabó. ¿Cierto? Pregunta, ¿y si hubiera presencia de glucosa en orina? ¿En dónde está el problema? ¿A qué nivel está el problema? Proximal. ¿Estamos? Proximal. ¿Ya? Pero para que se reabsorba la glucosa, se va a reabsorber. Claro, ¿qué cosa implica reabsorber? Desde la luz, ¿cierto? Primero ingresa a la célula. ¿Estamos? Y luego al vascular. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, pero siempre y cuando se va a reabsorber, siempre y cuando no supere el umbral de reabsorción de la glucosa. ¿A cuánto equivale ese umbral de reabsorción de la glucosa? 180 miligramos sobre decilitro. Ese es el umbral de reabsorción. Pregunta, ¿quién supera fácilmente ese umbral de reabsorción? ¿Qué persona? ¿No? Lo dijeron por ahí tu compañero, uno de ustedes. El que está haciendo una crisis hiperglicémica porque es diabético. ¿Cierto? Es facilísimo, ¿cierto? Supera ese 180 como umbral y no se reabsorbe y en él está presente glucosa en orina, glucosuria. ¿Ya? A este nivel también se reabsorbe, miren, a este nivel también se va a reabsorber entre el 50, así, ¿no? O hasta 65% de los solutos, ¿sí, no? De los solutos o electrolitos, a ese nivel. ¿Ya? Con detalle está en las láminas. Aquí se tiene, nos vamos a quedar nomás. Me interesa ahorita el agua. El agua. El agua, aquí lo pongo ya, el agua. 2 puntos. Se sabe que el agua, ¿cierto? Que ingresa a nivel del proximal se va a reabsorber aproximadamente aquí el 65% del agua. A nivel del asa de Henle, sobre todo en la rama descendiente del asa de Henle, aquí se reabsorbe, aquí miren, 15% del agua. Hasta ahí, ¿cuánto ya se ha reabsorbido de agua? ¿Cuánto? Díganlo pues.
80%, la suma, 80% se resuelve. Y si la pregunta fuera así, miren, mirando el esquema, ¿a qué nivel de tubo renal se da la mayor actividad de reabsorción de agua? Ahora cambiamos el sentido de la pregunta, ¿cierto? La gran permeabilidad al agua en el túbulo contorneado proximal, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe la gran permeabilidad del agua? Y te voy a la pregunta, la gran permeabilidad del agua, ¿cierto? O sea, la alta, ¿cierto? Permeabilidad del agua. Estamos en ausencia de hormona antidiurética, ¿a qué nivel se da el nefrón? Proximal. Otra pregunta, ¿cierto? Ya. ¿Pero a qué se debe? A la presencia de ¿qué cosa? De aquaporina 1, ¿cierto? Y también microcidades. ¿Ya? Aquaporina 1. Estamos. Pero es independiente de hormona antidiurética. ¿Claro? Está ahí, ¿eh? Ya. Y la segunda, miren, a nivel. ¿Por qué aquí hay, cierto? También, mira, después de proximal, ¿cierto? Sigue la rama ascendente, que es la porción permeable. ¿Por qué? Aquí se ve ¿cierto? Esta permeabilidad también elevada al agua, en la rama ascendente, a la presencia de la aquaporina 1 también. ¿Ven? Sigamos, miren. Hasta aquí, ¿cuánto se ha retenido de agua? 80%. En el distal, ¿cuánto se retiene del agua? 10%. ¿Ya? Hasta ahí, ¿cuánto se ha retenido de agua? 90%. En el colector, donde hay receptores para antibióticos, ¿cierto? ¿Qué cantidad de agua se va a reabsorber a ese nivel? 9,3%. Pregunta, ¿hasta ahí cuánto se ha retenido de agua? 99,3%. Entonces, ¿cuánto no se ha retenido? 0.7. Ese 0,7%, ¿estamos? De lo que no se tiene es la orina formada, la orina emitida diariamente. ¿Ya? Pero, ¿qué cantidad de sangre se filtra diariamente? Así, ¿no? Diariamente se sabe que aquí se filtran alrededor de, así, 180 litros por día. Diariamente se filtra. Entonces, ¿a cuánto equivale este 0,7% de lo que, ¿cierto? De lo que se filtra? Sería sino 0,7% de 180, ¿no? Así, litros por día. ¿Cuánto sale esto en valor numérico? 7 por 8, 56. Llevo 5. 7 por 1, 7 más 5, 12. 1260 mililitros por día. Esa es la cantidad aproximada de orina que formamos diariamente. O sea, entre litro y litro y medio. ¿Cierto? Hay textos que dicen hasta 2 litros. ¿Ya? Pero entre litro y litro y medio. O sea, con un término medio, 1250, 1200. ¿Ven? Hay textos que me dicen aproximadamente la cantidad de orina que se forma diariamente es el 1%, dice, ¿no? En este caso, miren, es cercano al 1%, ¿cierto? De todo lo que se filtra, que son 80 litros. ¿Ya? Miren, 1260 litros por día. Pero ¿usted sabe cuánto es la cantidad mínima de orina que formamos diariamente? O sea, lo mínimo que formamos, que producimos de orina, ¿cuánto es diariamente? Lo mínimo es 500 mililitros, ¿sí, no? Por día. Lo mínimo. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto debería ser la cantidad mínima de agua que tenemos que ganar diariamente, ¿no? A través de bebidas y alimentos ingeridos? O sea, ¿cuánto debe ser mi ganancia hídrica mínima para que exista equilibrio con los mínimos que emito? ¿Cuánto debo ganar como mínimo? A ver, ¿cuánto? Simple deducción. Si pierdo 500 como mínimo, ¿cuánto debo ganar como mínimo? 500, pues. O sea, mi ganancia mínima, parecen ustedes chicos de universidades particulares, ¿no? Mi ganancia mínima, ¿cuánto debe ser entonces? ¿Cuánto debe ser?
500 mililitros debo ganar a través de bebidas y alimentos ingeridos. ¿Estamos? Porque en tu desayuno y tu sopa hay bebidas, hay líquido ahí. ¿Estamos? Ya está. Y con eso hay equilibrio y no sucede nada. ¿Listo? Pero ¿qué le hemos pedido a sus dos compañeros? Que no tome agua. O sea, en ellos, a ver, en ellos han ganado esta cantidad mínima, no han ganado nada. Dicho, no tome agua, está usted prohibido tomar agua un día antes. Entonces, ¿cierto? Si pierde el mínimo 500, ahora, ellos han orinado en ese día, profesor, como no tomaba, ellos no han orinado. No, ellos han sido orinando, mencionando, pero cantidad mínima. Pero como no ganan lo mínimo, ¿qué sucede cuando no ganan lo mínimo? Desequilibrio. ¿Y qué va a haber? Deshidratación. O sea, en otras palabras, ¿qué cosa hemos hecho con sus dos compañeros? Le hemos inducido una deshidratación. ¿Ven? Leve, pero le hemos inducido una deshidratación. ¿Cierto? Entonces, si ellos han estado, ¿cierto? Han estado deshidratados, la orina que ellos han emitido, como muestra, ¿cierto? Como control, tendrá, ¿cierto? Ciertas características diferentes a lo normal, ¿sí o sí? ¿O es normal? ¿Cuáles son las características físicas de nuestra orina? Está en tu copia, todo está ahí, ¿eh? Yo le he escrito acá otra vez, mira, ¿cuáles son? Color, transparencia, olor, pH, ¿cierto? Miren, volumen, densidad. ¿Estamos? Todas estas características van a variar, sí o sí. Por ejemplo, lo normal. ¿Cuál es el color normal de nuestra orina? Amarillo, ámbar, ¿cierto? ¿No? Amarillo, ámbar, ya está, ¿cierto? Ahora, pero ese color puede variar, ¿cierto? ¿Qué cosa puede ser que varíe el color de nuestra orina? Por ejemplo, dietas, medicamentos, ¿cierto? Y también concentración, ¿cierto? De la orina. ¿Está concentrada, muy concentrada o diluida? Hace que varíe el color de nuestra orina. ¿Estamos? Se supone que sus dos compañeros, ¿cierto? Como no han tomado agua, estas orinas están concentradas o diluidas. ¿Están hipertónicas o hipotónicas? Hipertónicas, están concentradas, ¿cierto? Hipertónicas, concentradas. ¿Estamos? Y si están concentradas, en relación a su densidad, ¿será normal su densidad o tendrá más densidad? Más densidad. Claro, porque hay menos agua, ¿cierto? Estamos, entonces tienen más, ¿cierto? Entonces, densidades elevadas. Y en relación al volumen, se dice, ¿no? Volumen. Ya está. La orina emitida en relación al volumen será normal o volumen disminuido o aumentado volumen. Supone que es disminuido. ¿Ya? Miren, esto lo vamos a hablar, ¿cierto? Disminuido. Otra característica, mire, la transparencia. ¿Ves? ¿Qué te dice? La orina, cuando recién es emitida, ¿qué dice? Es transparente. ¿A qué observar eso? Es transparente. Y luego, ¿cierto? De un cierto tiempo que se deposita, se hace, dice, ¿cierto? Turbio. ¿A qué observar, cierto? Si se cumplen esas características. De repente, desde el inicio, recién emitida, está completamente turbia, no sabemos. Aquí hay valor. Otra característica, el olor, ¿cierto? ¿Cuál es el olor de la orina? Yo lo he tapado aquí, adrede, porque había un olor ahí. No, usted no lo siente, usted para acá se ve olor. ¿Ya? ¿Cuál es el olor de la orina? Dice que el olor de la orina, dice, es un olor aromático. ¿Ya? Pero no te explica bien. Claro, porque dice que el olor de la orina es propio, es único de esa orina. ¿Cierto? O sea, no hay otro elemento que tenga el mismo olor. Como es propio de uno, dice olor sui generis. Aromático sui generis, ¿cierto? Propio, único. ¿Ya? Pero que si está depositado, así que pasa un cierto tiempo, se va haciendo amoniacal. ¿Estamos? Supongamos que aquí son orina de las 7 de la mañana y ahorita ya son las 11. Entonces pasan varias horas, ¿cierto? Y si lo abrimos, va a haber un olor, ¿cierto? Amoniacal. ¿Ya? O cuando usted, ¿cierto? Pasa por esta pared, no van así, huele a terrible, parece una letrina pública, ¿cierto? El amoníaco, ¿cierto? De la orina. ¿Cierto? Y está.
Pero ese olor también a veces, ¿cierto? Hay que evaluar el olor, ¿no? Hay que evaluar el olor. Porque ¿qué pasa si abrimos, ¿cierto? Y el olor está así medio como que a fruta madura, ¿cierto? Así, ¿no? Medio como que a manzana, ¿cierto? Fruta madura. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Miren, ese olor entonces, miren, ¿cierto? Por presencia de cuerpos tónicos, ¿cierto? Se ese olor. ¿Y en quiénes hay cuerpos tónicos presentes? En los diabéticos. Entonces, profesor, tiene un olor así como a fruta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sabor, ya está, se acabó. Acá no se le pide, ¿cierto? Pero el sabor. ¿Estamos? Lo doy, sabor. Sabor. A ver, no miren, ¿cierto? Todos ustedes han probado sonido solamente en algún momento, aunque sin querer. Ya, y si el sabor está dulce, no hay nada que hacer, ¿cierto? Probablemente sea diabético. Ya, miren, ¿ah? Otra característica, el pH. ¿Cuánto es el pH de nuestra orina? Esa es tu copia. Mira, el pH oscila entre 4,6 y 8, un promedio de 6 de pH. Ya, pH. Estamos, pH. El pH de la orina puede variar también, ¿se acuerdan? De acuerdo a nuestra dieta, dicen, ¿no? Dietas, por ejemplo, ¿cierto? Vegetarianas, ¿qué hacen con pH? O dietas proteicas, dice, las dietas, miren, las dietas hiperproteicas aumentan su acidez y las dietas vegetarianas disminuyen su acidez, el pH de la orina. ¿Con qué vamos a evaluar el pH de la orina? Vamos a emplear el pHímetro o potenciómetro, que está acá. ¿Ven? Digital, ¿cierto? Acá hay un sensor, acá está, ¿cierto? El interruptor, realmente lo aprietas, ¿sabes? Empieza a sonar con un número, ¿cierto? Número digital, ¿cierto? Lo sumerges y vas a observar ahí el pH de la muestra orina, ¿cierto? Y debe oscilar entre, ¿no? En ese grado, ¿no? De 4,6 a 8. ¿Estamos? ¿Estamos? Pregunta. Miren, tus compañeros, después de dejarnos su primera muestra de orina, ellos han bebido rápidamente un promedio de 1250 mililitros de agua. Porque ellos han bebido 2 botellas de 625. 625 es el total de las cervezas que tomamos, ¿no? 625 por 2, 1250 han bebido rápidamente. ¿Estamos? Esa cantidad de agua que ellos han bebido va a salir sí o sí en el momento. Y la idea era de aquí empezar temprano, porque la idea es, ¿cierto?, que esa cantidad de ¿cierto?, salga en el salón, en la práctica, porque hemos bebido más vasos. O sea, tus dos compañeros, ¿cierto?, en la medida que ya tengan ganas de miccionar, sin interrumpir, tienen que acercarse, ¿cierto?, coger un vaso y ir al servicio, ¿cierto?, y traer su orina. ¿Ya? Y yo he traído 2 vasos más, ¿cierto?, asumiendo que voy a tener, ¿cierto?, 2 muestras más de sus compañeros, siempre y cuando utilicen eso temprano, ¿cierto? Eso ya no es necesario. Pero yo sé que por lo menos va a haber una muestra más de orina acá, ¿cierto? Hasta el término, hasta la 12, ¿cierto? Va a haber una muestra más. Pregunta, ¿esa muestra de orina en relación a esta muestra control será igual? No, ¿cierto? ¿Estamos? No. ¿El color será igual? No. Y si el color va cambiando o se va aclarando, ¿el pH será igual? No, ¿cierto? Y ahí también era comprobar que el pH también va variando. ¿Ya? El pH. Y luego miren, el volumen, ¿cierto? ¿Cuánto es la cantidad de volumen emitido en el día? Entre litro y litro y medio. O 2 litros en su observación. ¿Cierto? Un promedio, ahí 1260 en promedio. ¿Estamos? En promedio. Y también varía la densidad. La densidad de la orina, miren, aquí, no se pierdan, aquí ya, miren, aquí lo voy a poner, la densidad de la orina, sí, densidad de la orina, oscila entre qué rango, está ahí tu copia, dice, entre 1, o 0.001 hasta 1.035. La densidad de la orina. ¿Ya? Gramos sobre litros, son unidades. Densidad de la orina. En ese rango debe oscilar. Pero miren, ¿cuántos serían? Saquen ustedes un término medio entre ambos. Término medio, a ver. ¿Cómo se saca término medio? La suma entre 2, muy bien. ¿Cierto? Sería 35 más 1, 36. Entre 2,
18. 18. O sea, yo tengo acá un término medio, sería 1.018. Ya está, ¿cierto? Término medio. ¿Estamos? ¿Para qué me sirve ese término medio? Para determinar lo siguiente. Lo siguiente, miren. Aquí. Valores que están por debajo de ese 1.018, se sabe que la orina es diluida. ¿Estamos? Y cuanto más cerca, ¿cierto?, está a este valor inferior, está mucho más diluida. Y hasta acá, completamente diluida. Valores, miren, valores, ¿cierto?, por encima de 1.18 será orina concentrada. Ya está, concentrada. Cuanto más cerca esté a este valor máximo, será mucho más concentrada. Entonces, se supone, ¿cierto?, si dos compañeros no han tomado agua, su orina, ¿cómo debería estar? Concentrada, hipertónica y concentrada. Y si nosotros demostramos, ahora, ¿con qué se evalúa la densidad? Empleando densímetros urinarios. Hay varios tamaños de densímetros urinarios. Por ejemplo, tenemos en el laboratorio mira, densímetro grande. ¿Ya? Teníamos, ya no está, no sé qué pasa. Y no lo han repuesto. Ya, no sabe. Teníamos el densímetro, ¿cierto? El tamaño medio. El grande había un tamaño medio. Y ese es el que empleamos bastante. El tamaño medio, el mediano. Y también hay tamaño pequeñito. ¿Ya? Acá falta hacer todo uno más, ¿cierto? Tenemos dos de todos los tamaños. Y he visto, no están los dos intermedios, medianos. ¿Verdad? Bueno, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esto que está acá no lo empleamos. No, esto nunca hemos empleado. Porque tenemos que medir tremendos volúmenes. ¿Ya? Empleamos más el mediano. Bueno, emplearemos ahora el pequeño, ¿cierto? Dentro, mire, en ese tubito delgadito, dentro acá, mira, hay así como un papel, ¿no es cierto? Una regla que está así graduada. ¿Ya? Aquí también hay un papel que está graduado. Y también hay un intermedio. ¿Cuál es la diferencia? Como este es pequeño, ¿cierto? Y te dan para que pongas pocas líneas, pues. ¿Estamos? Y la medición no va a ser tan exacta. ¿Ya? La medición aquí va de 2 en 2. En cambio, no de 1 en 1 en 1 en 1. Más exacto. ¿Estamos? Pero como vamos a emplear el mediano, tengo que comentar el mediano. Pero en el examen vamos a preguntar, ¿no? El densímetro urinario empleado en la práctica de concentración y dilución. Se supone que era este pequeño. ¿Estamos, no? Este pequeño, aquí le hacemos la multiplicación, ya ven. Asumiendo que ¿ya? Ahí está el densímetro pequeñito. ¿Ya? Dentro, aquí hay un papelito así. Está graduado el papelito. Este está aquí, este está acá. Va desde, mira, acá dice 1,000. ¿Ya? Y luego viene así, 20, 40, así. Acá viene así, 20, 40 y bueno, y acá está el 60. Claro, se supone que es 1, lo correcto es esto, 1.020. ¿Se entiende eso, no? Aquí sería 1.040 y él sería 1.060. ¿Sabemos? En cambio en el mediano venía así, ¿no? 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Está claro? Aquí va de 20 en 20. Ya está. Entre esto y este número, aquí hay un número intermedio, ¿cierto? Y aquí hay así, líneas pequeñas, así. Ya está. Lo cierto es que entre aquí hay 10 líneas. ¿Estamos? Aquí hay 10, 10 y 10. Pregunta. El densímetro empleado en la práctica, ¿cuántas líneas presentaba? Respuesta. Así lo preguntamos en el examen, ¿no? De la radio. Respuesta. 30. Tanto de fuera de responder eso. 30 puede ser todo el mismo. 10, 10, 10. 30 líneas. ¿Estamos? Pero
Si este es 1.000 y este es 1.020, cada línea ¿cuánto representa en valor? A ver, ¿cuánto sería esta línea? ¿Cuánto valdría esta de abajito? Sería así, ¿no? 1.002, ¿cierto? El otro línea sería 1.004, 008, ¿cierto? 0.2, 0.16, 0.20. ¿Estamos? O sea, ¿cuánto representa cada línea? Pequeñita. 0.002, pues, ¿cierto? Cada línea presenta 0. Este es el valor de cada línea. Que va aumentando, así, ¿no? 0.002 más 0.02. Después va aumentando esto. Si fuera el decímetro el mediano, y como estaba diciendo, 1, 10, 20, 30, 50, hasta 60, ¿cuántas líneas tiene ese mediano? 60 líneas. ¿Y cuánto representa cada línea? La mitad, ¿es cierto? 0.001. ¿Estamos? Pero vamos a emplear esto, pues no queda otra. ¿Ya? Esto. Entonces, ¿cómo se determina la densidad? Esto está acá. También tenemos probetas graduadas de 50 mililitros. ¿Ya? Y he visto que ya no hay probetas graduadas. Igual. ¿Ya? La han roto. ¿Ve? Si lo han roto ha sido el grupo de la mañana, porque en mi grupo, si el que lo rompe, lo paga, así es. Y a ustedes en este año no se les ha pedido que traigan ni un material. ¿Ya? ¿Cierto? Para no crear su eficacia, porque usted, profesor, pongo mi tubo de prueba y botemos 2 puntos más. No. Aquí, ahí nomás. Pero ahorita, por ejemplo, queríamos emplear el probeta de 50 y no hay, ¿no? Bueno, acá hay uno, pero no está graduado, pero no importa. ¿Ya? Entonces, mira, ¿qué cosa hay que hacer? Este es grueso. O sea, miren, el probeta, ¿cierto?, de 50 es más delgado. ¿Ven? O sea, ¿cuál es la desventaja ahora de esto? Porque hay que vertir esta cantidad aquí, ¿no?, de orina hasta una cierta altura para medir la densidad. ¿Ven? No me queda otra. Como él es pequeñito, este decímetro, necesitamos una cantidad así como esta, ¿no? Aquí va a salir, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente lo dejamos ahí. ¿Está? Y ahí va a flotar. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa hay que observar aquí? Miren. Asumiendo, miren, asumiendo que aquí él es, ¿qué cosa? Él, ¿no? El tubo, ¿no? El probeta. ¿Ya? El probeta. Ya está. Lo sumergimos en la orina. ¿Y qué cosa hay que observar? Simplemente hay que observar en qué rayita está el nivel de la orina. Nada más. A ver, respondan ustedes. Vamos a suponer que sea así mismo. Que la orina, esa muestra de orina esté así, miren, aquí, por ejemplo acá. Aquí, miren. Dos líneas, bueno, así, ¿no? Dos líneas, lo voy a poner así, ¿ya? Dos líneas, miren, por arriba del 1.020. ¿Cuál es su densidad? 1.0. A ver, ya, te doy para que certifique. Miren, pero primero, miren, pues, ¿qué dice? Miren acá. Pregunta tipo examen, ¿no? Si el nivel, en la práctica, ¿cierto?, de construcción, ¿no? Si el nivel de la orina se encuentra, estamos a dos líneas, estamos por arriba del 1.020. Su densidad es 2 puntos. ¿Respuesta? A ver, ahora ves, certifica. ¿Cuánto es? ¿Por qué 18? 16, loco. Si cada línea representa 0.02, sería 18. Sería 18 en el decímetro mediano. Pero estamos hablando del pequeño. Pues en el decímetro en plena práctica. ¿Cuánto es tu densidad? Densidad sería. Respondan. No digan 0, digan 1, punto, coma. 0, 16. ¿Ya? Y si sale 1.016 y me dicen que 1.18, ¿cierto? ¿Dónde he puesto? Es término medio. Y si me sale 0.16, 1.16, ¿qué cosa voy a decir de esa orina? Diluida.
¿cierto? Y si está diluida, tu compañero de esta muestra, ¿cumplió o no cumplió? No cumplió, ¿cierto? Y si no cumplió, doble jalado, ¿cierto? Jalado. Uno, por hacer quedar mal la práctica, ¿cierto? Dos, ¿cierto? Por dar su palabra y no cumplió. Claro, dice, profesor, pero a mí nadie me observó, ¿cierto? Como nadie me ha vigilado que lo tomaba alguien, tomé pues y no pensé que se van a dar cuenta, ¿cierto? Nos damos cuenta. Ya. Pero se asume que él ha cumplido, ellos han cumplido. Entonces, otro ejemplo, supongamos que sale así, ¿no? Si el nivel de orina se encuentra ahora así, vamos a ver, así, 1, 2, 3, miren, ¿ah? 3 líneas por debajo del 1.020. Densidad 1.026. ¿Cómo vamos a evaluar la densidad ahí? Simplemente vamos a mirar, ¿cierto? ¿Qué número está arriba, no? ¿Qué número de nivel de orina está? Por ejemplo, si acá está el nivel de orina, yo veo acá el 0.20 o el 20, ¿cierto? O sea, yo tengo que ver qué número está encima de la orina, 20. ¿Y después qué hago? ¿Cuántas líneas por debajo de ese 20 está ahí? Si observo que hay 3 líneas, es 0.26, ¿cierto? Sí, ¿no? 1.026. Y mirando aquí, luego usted lo ve ya. Ya, miren, aquí al ojo se ve el 20 ahí al ojo. ¿Ya? Arriba. Entonces, ahora ¿qué tengo que hacer? Voy a contar, ¿cierto? ¿Cuántas líneas por debajo del 20 hay? Luego usted lo vamos a hacer. El problema es que como esto es grueso, ¿cierto? Es tubo, entonces, mira, está pegado, miren. En cambio, en el probeta de que es delgadito, se centra al centro, ¿no? Bueno. Ese es el problema ahora. De repente esta orina tiene glucosa ahí. No quiero guardar. Azúcar, glucosa. Bueno, se cae, de repente es diabético. Dale vuelta. No se mantiene haciendo, pero bueno, vamos a continuar. Asumiendo que se ve 1, 2, 4. Bueno, usted lo va a ver ya. Supongo que vean 4 líneas ahí. Un ejemplo nomás, usted lo va a ver. Está así inclinado, está pegado. ¿Ya? Supongamos que hay 4 líneas por debajo del 20. ¿Cuánta densidad de esa muestra? 1.028. Ya está, ¿sí 28 concentrado? Sí está concentrado. ¿Ya? Irregular, está concentrado. Cumplió, sí cumplió. Hasta ahí se cumplió. Aplauso, aplauso. Igual van a hacer con otro. Ahora, si el color aquí está haciendo está un poco más oscuro, ¿uno puede asumir que está más concentrado? No necesariamente. ¿Ya? No necesariamente. Pero vamos a ver bien. ¿Cierto? Y ahí se mantiene ya bien. Bueno, eso para ver la densidad. ¿Ya? Ahora aquí, miren. Aquí. Otra cosa, miren. Miren acá. Miren. Me dicen, miren, acá tengo yo la hipófisis. Glándula pituitaria, ¿no? Lóbulo posterior, anterior, posterior. Y arriba está el hipotálamo. Saben que el hipotálamo es una estructura que pertenece al sistema nervioso central, ¿cierto? Y el tejido nervioso, ¿quién lo constituye? Neuronas y neuroglías, ¿cierto? Entonces aquí hay puras neuronas y neuroglías. ¿Qué sucede? Hay un grupo de neuronas en el hipotálamo que producen hormonas. O sea, son células neurosecretoras. O sea, productoras de hormonas. Entonces, esas neuronas especializadas en producir hormonas, ¿cierto? Están agrupadas formando núcleos hipotalámicos. Uno de los núcleos, ¿quién es? Está acá arriba, el núcleo supraóptico. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas encontramos en estos núcleos? Solamente vamos a encontrar a los cuerpos de las neuronas, o sea, a los cuerpos neuronales, a los somas neuronales. Porque sus axones se proyectan hacia el lóbulo posterior. Ponemos acá, miren. ¿Cierto? ¿Por qué se le ha puesto a este lóbulo posterior neurohipófisis? ¿Por qué? Por la presencia de grandes cantidades de ¿qué?
de terminales axónicas. ¿Estamos? Ya está. Pero ¿quién produce? ¿Qué hormona produce estas células? Claro, estos somas, ¿no? De estas neuronas. La hormona antidiurética. ¿Está? ¿Ya? HAT, hormona antidiurética. ¿Ya está? Esa hormona antidiurética lo producen entonces, estas neuronas de este núcleo supraóptico. Esta neurona antidiurética, hormona antidiurética, miren, ¿no? Esta hormona antidiurética luego, ¿cierto? Luego va a ser, miren, luego va a descender, ¿cierto? Va a descender, miren, va a descender. ¿Estamos? Y en su descenso, la neuroofficina va fijando el descenso de la hormona antidiurética. Y luego viene acá el lóbulo posterior y aquí se almacena. Entonces, aquí se almacena, ¿se acuerdan, no? Sabemos que en este lóbulo posterior aquí solamente se almacena. Se almacena la hormona antidiurética. Y de aquí se va a secretar, a liberar, ¿cierto? De aquí se libera, miren, ¿no? De aquí se libera, ¿cierto? Claro, por la sangre. Y cuando esta hormona antidiurética se libere, ¿a dónde se va a dirigir? A las células distantes que tengan receptores para hormona antidiurética. Una célula de ¿quién es? La célula principal del nefrón. ¿Estamos? Bien en secuencia. Pero para que se libere esta hormona tiene que haber un estímulo, tiene que haber estímulos. ¿Estamos? Estímulos. Sigamos. También a este nivel de núcleo supraóptico vamos a encontrar aquí osmoreceptores. Aquí van a haber osmoreceptores. Ahí está. Osmoreceptores hipotalámicos. Y aquí también se encuentra, entre otras cosas, el centro regulador de la sed que está en el hipotálamo. ¿Ya? Pero lleva el paso, pues. No, es